Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el presidente del Frente Popular de los Trabajadores, Nelson Erazo. Nelson, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Pues me gustaría conocer cuáles son las lecturas que tiene usted como representante de este importante sector, que es el sector sindical, el sector de los trabajadores del país, respecto de este juicio político, de lograrse los 92 votos en caso de que la Corte Constitucional emita el dictamen de admisibilidad. El presidente de la República podría estar siendo censurado y destituido. Bienvenido. Roxana, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, estar en este espacio. Me parece primero importante señalarle, mi estimada Roxana, que el día de hoy distintos actores como la Unión Nacional de Educadores, al igual que los estudiantes universitarios y los estudiantes secundarios, conjuntamente con los sectores sociales, nos vamos a movilizar en la ciudad de Quito a partir de las 10 de la mañana hacia la Asamblea Legislativa para exigir evidentemente el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, así como también en contra de la ministra de Educación, por incumplir lo que fue la LOEI en el caso de la ministra, y en el otro por haber demostrado su incapacidad para gobernar en el país, para resolver los principales problemas, como son los problemas de educación, de salud, el tema del desempleo, pero sobre todo, ante las denuncias que existen de diferentes sectores de los vínculos del gobierno nacional con el narcotráfico y con la corrupción. Es evidente que Lasso no puede seguir gobernando de esa manera, y peor todavía que nosotros estemos gobernados por la narcopolítica. Por eso creemos que la Asamblea Legislativa debe sintonizarse con la mayoría del pueblo ecuatoriano y dar paso al juicio político y sancionarlo con el tema de la salida del presidente de la República. Sin embargo, debo manifestarle también, mi estimada Roxana, que los distintos sectores sociales hemos venido insistiendo en que el presidente de la República debe dar un paso al costado por su incapacidad de gobernar y sobre todo por el daño que hoy le hace al país frente al crecimiento de la inseguridad y por sus vínculos con la mafia albanesa. Ahora, Nelson, la posibilidad de que la Corte Constitucional dé un dictamen de admisibilidad nos lleva también a otro escenario, y es la posibilidad de avanzar en una muerte cruzada. Habíamos escuchado al ministro Cucalón, actual ministro de Gobierno, quien advertía que el presidente de la República tiene listo el decreto en su escritorio únicamente para ser firmado y disponer el ejecútese. ¿Usted considera que este es otro camino? ¿Cuál apoyarían ustedes o con cuál estarían ustedes de acuerdo en vista de que promueven el retiro del presidente de la República de esta gestión? En este caso llegaría a asumir el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero. A ver, mi estimada Roxana, el Ecuador no aguantaría 2 años más de una presidencia como la del señor Guillermo Lasso. Peor todavía, 6 meses en las cuales estaría tratando de ejecutar las privatizaciones mediante decretos. Por eso es indispensable que el presidente de la República renuncie y dé un paso al costado de manera urgente. Evidentemente, el país no puede seguir de tumbo en tumbo, no podemos seguir cayendo en un abismo sin fondo ante un gobierno desnaturalizado como el actual, que se ha entregado a las mafias, que se ha entregado al narcotráfico y que evidentemente está metido en los actos de corrupción. Por eso es indispensable el hecho, efectivamente, que los diversos sectores sociales ratifiquemos la movilización como la alternativa para que Guillermo Lasso dé un paso al costado. Un segundo elemento, evidentemente que el gobierno, frente a la falta de respaldo, frente a la falta de credibilidad, frente al rechazo de más del 90% de ecuatorianos, trata de chantajear a la Asamblea Legislativa con la muerte cruzada. En su desesperación intenta imponer su presencia 6 meses más para entregarse de pies y manos al Fondo Monetario Internacional, pero sobre todo para que continúen todos los actos que hoy estamos viviendo. Los temas de inseguridad son el pan del día. Mi estimada Roxana, si usted sale de su casa, no sabemos si vamos a regresar o en qué condiciones vamos a regresar. Muchos de nosotros hemos sido víctimas de asaltos,
muchos de nuestros familiares son víctimas de secuestros, muchos de nuestros jóvenes que van a las escuelas, a los colegios, están amenazados por las pandillas. Debo señalarle un caso, hace más de 3 semanas en la ciudad de Quito, en uno de los colegios emblemáticos del sur de Quito, se entraron incluso con metralletas a perseguir a uno de los estudiantes o a algún docente, no sabemos qué es lo que ocurría, pero evidentemente no lo encontraron. Sin embargo, se fueron robando los cerebros de los carros que estaban ahí parqueados, les pegaron al conserje del colegio, le agredieron a 3 maestros del colegio Benito Juárez. Esto es una muestra de cómo los establecimientos educativos también están amenazados con la violencia. Ahora, Nelson, que hoy estamos viviendo. ¿Creen ustedes que Alfredo Borrero marcará un cambio en la política gubernamental? ¿No sería un continuismo de la política que ya hemos vivido estos 2 años con Guillermo Lasso? Y muy probablemente tendríamos al titular de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, en una vicepresidencia de la República. A ver, mi estimada Roxana, lo peor que le puede pasar al país es seguir siendo gobernado por Lasso. Lo peor que nos puede ocurrir es que Lasso siga al frente del país. Por eso es que si se da el tema del juicio político, evidentemente quien debería asumir es el vicepresidente. Entendemos que no es que ya en 2 años o en 6 meses se van a resolver las cosas, pero al menos vamos a detener esa caída que estamos de manera precipitada hacia el abismo que hoy estamos viviendo. ¿Pero ustedes confían en que efectivamente con Alfredo Borrero esto vaya a pasar, que se detenga esta caída a la cual usted hace referencia? Al menos el nuevo presidente que ingrese, ¿no es cierto?, deberá tomar en cuenta los señalamientos y las exigencias de los diferentes sectores sociales. Una de ellas es que debe abrirse de estos vínculos que tienen con el tema del narcotráfico y la corrupción. De lo que conocemos, el círculo más cercano que está al presidente de la República es quien se encuentra vinculado. Si antes teníamos el tema del gran padrino, del gran hermano, ahora tenemos el gran padrino. Si antes salía el tema de la droga desde la Cancillería en el tiempo del señor Patiño, ahora la droga sale desde las aduanas en el tiempo del señor Danilo Carrera. Si antes teníamos los problemas en corrupción, en el tema de la seguridad social y en el tema del sector petrolero, hoy esas mismas corrupciones, tanto en las instituciones del sector público, se vienen dando sobre la base de los acuerdos de quienes están gobernando de manera fundamental, es decir, desde el lado del presidente de la República actualmente. Por eso es necesario que Lasso dé un paso al costado y permita evidentemente que haya una recuperación en los niveles incluso de confianza del pueblo ecuatoriano para que podamos desde ese ángulo poder avanzar en el hecho de reactivar el aparato productivo, recuperar los derechos sociales y en este caso detener la caída abismal que estamos viviendo en el tema del narcotráfico y la corrupción. Veamos, Nelson, el otro escenario. En caso de que la Corte Constitucional no emita este dictamen de admisibilidad o en caso de hacerlo y que en la Asamblea no se logren los 92 votos para censurar y destituir al presidente de la República, el juicio político quedaría archivado. Sería una segunda vez que Guillermo Lasso se salva en la Asamblea Nacional de dejar el cargo de presidente de la República. ¿Qué medidas o acciones tomarán ustedes al respecto? Mi estimada Roxana, un hecho que hoy estamos viviendo es el tema de la facturación de parte de la Asamblea a todos los requerimientos del gobierno nacional. Es lamentable cómo las denuncias de corrupción de muchos de los asambleístas que piden cargos, puestos, recursos a cambio de su voto han dejado en la indefección al pueblo ecuatoriano. Y nos han dejado en la indefección porque evidentemente no responden a las necesidades de todo un pueblo que hoy demanda, que hoy exige la necesidad de que el presidente de la República sea sancionado, sea destituido y dé un paso al costado. Si es que la Asamblea Legislativa evidentemente no se sintoniza, al igual que la Corte Constitucional, el camino que les queda a los trabajadores, a la juventud, a los pueblos, a las mujeres, es el camino de la lucha como lo hemos venido implementando. Por eso es que en los próximos días vamos a continuar con las movilizaciones. Fíjese usted, además de la movilización del día de hoy que se realiza en la ciudad de Quito, hoy sábado 25 de marzo,
a partir de las 10 de la mañana, en donde se movilizará el Magisterio Nacional, los estudiantes universitarios, secundarios y otros sectores sociales. A esto también se suma la movilización del 28 de marzo en defensa del agua, en defensa de la vida, y que también demanda la necesidad de una nueva ley de aguas. A eso incrementamos la jornada que también se va a realizar en las provincias del país el día 30 de marzo, en demanda de seguridad para los trabajadores, para la juventud y los pueblos, es decir, las movilizaciones en contra de la inseguridad que hoy estamos viviendo. Y en ese camino, el Frente Unitario de Trabajadores, conjuntamente con el Frente Popular, estamos preparando lo que será una nueva convención de los distintos sectores sociales para discutir estos problemas, para avanzar en los procesos de unidad y para preparar un 1 de mayo que signifique el hecho de confrontar a un gobierno de esta calaña entregada a las grandes mafias, pero sobre todo un 1 de mayo que demande transparencia, justicia, al igual que la salida del presidente de la República y en ese marco la recuperación de los derechos de los trabajadores y los pueblos. Creemos que es indispensable que en ese escenario, mi estimada Roxana, discúlpeme que culmine con esta idea, es de que la comisión de expertos que hemos creado desde las centrales sindicales pueda darle también una nueva ley de seguridad social al país para que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social deje de ser un botín de los partidos políticos y particularmente de los gobiernos quienes le han metido la mano a la seguridad social y le han llevado a un escenario muy complejo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Otro tema que ha venido preocupando y que ha estado de una u otra manera sobre el debate público, Nelson, ha sido el trámite de un nuevo código del trabajo en la Asamblea Nacional. Si mal no recuerdo, se había anunciado que para mediados del año 2022 se iba a tener ya listo un primer documento que iba a entrar a primer debate en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la situación? ¿Se han recogido las propuestas del Frente Unitario de los Trabajadores, que me parece que se estaba tramitando a través del movimiento de los asambleístas del Movimiento Plurinacional Pachacuti, pero sería importante conocer en qué estado está este documento en la Asamblea Nacional? A ver, mi estimada Roxana, el 20 de octubre del 2021, el Frente Unitario de Trabajadores, conjuntamente con el Frente Popular, le entregó al país la propuesta de un nuevo Código del Trabajo, en donde se sintonice con los instrumentos como la Constitución, los convenios internacionales, los convenios de derechos humanos y al mismo tiempo también se sintonice con los derechos que están establecidos en los convenios con la OIT. Sin embargo, de eso la Asamblea Legislativa no ha dado los pasos necesarios para que ya esté en discusión dentro de la Asamblea. La misma comisión que tuvo esta propuesta de los trabajadores no ha culminado ni siquiera el análisis de la propuesta que entregamos para que exista el primer informe. Esto demuestra una cosa, mi estimada Roxana, que a los diferentes partidos, a los diferentes sectores no les interesa el tema laboral, no les importa el tema de la reactivación del país económica, porque evidentemente muchos de estos bloques vienen cogobernando con el presidente de la República. Ellos han señalado que es necesario establecer mecanismos de precariedad laboral para reactivar el aparato productivo, algo que evidentemente lo que llevaría o conllevaría es a una situación muy compleja de los trabajadores y sobre todo al crecimiento de la pobreza y extrema pobreza. Por eso es indispensable en todo caso en estos momentos que los diversos actores sociales sigamos insistiendo en la necesidad del nuevo código, incluso, mi estimada Roxana, como medida para salvar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Y por qué señalamos esto? Porque uno de los mecanismos que se tiene para resolver el tema del IES es el hecho de tener más trabajadores que aporten al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Si esto no entienden los bloques que hoy están dentro de la Asamblea Legislativa, evidentemente que no saben dónde están parados. Por eso es necesario que los trabajadores, los diferentes actores sociales, sigamos movilizados para exigir cambios estructurales que signifiquen la mejor calidad de vida para los trabajadores y los pueblos del Ecuador. Bien, Nelson, queremos agradecerle su participación la mañana de hoy, este diálogo que ha mantenido con el noticiario Antena 1.
Muy amable usted, Roxana, muchas gracias. Un abrazo como siempre y siempre a su disposición. Muchísimas gracias. Ha sido Nelson Erazo, presidente del Frente Popular de los Trabajadores.